Hola, hola compañeros y compañeras. Bueno, vamos a continuar con un capítulo más de este curso de comunicación con el paciente. Y yo soy José Luis Marco Garballo, y ya me conocéis. Soy farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, doctor en farmacia, y soy graduado en psicología, concretamente en el ámbito de la salud. Bien, hasta ahora hemos ido abordando algunos temas de alto impacto, como ha sido la comunicación efectiva con el paciente. Hemos hablado también de las barreras en la comunicación y cómo superarlas. También hemos hablado de una manera importante y extendida sobre el ámbito de las emociones y cómo gestionarlas. Y hoy vamos a abordar un tema mucho más específico y mucho más concreto, y es la comunicación con los pacientes centrada en valores. Antes de empezar con el tema, hay que tener claro, tenemos que tener todos muy claro, que la salud médica no es un objetivo de la vida. La salud es un elemento facilitador, es más fácil ser feliz o tener bienestar si estamos sanos, pero no es necesariamente, no es exclusivamente necesario tener buena salud para tener bienestar y para ser feliz. El objetivo de la vida es que la apreciemos como una vida llena de sentido, una vida que merece la pena ser vivida. En este punto cabría preguntarnos, ¿en qué quieres que consista tu vida? O en el fondo, ¿qué es lo importante para ti? La respuesta a estas preguntas revela cuáles son tus valores, que son aquellos aspectos que tú realmente consideras muy importantes en tu vida. Y pueden ser desde conceptos muy abstractos como la honestidad, la igualdad, la justicia, a otros muchísimo más mundanos, y cada uno tiene los suyos, que pueden ser de poca entidad, pero que hace que cada uno de nosotros consideremos que nuestra vida está siendo bien aprovechada y bien vivida. Cuando vas por la vida guiándote por tus valores es cuando sueles percibir la sensación de vitalidad y de alegría. Las metas o los objetivos no son lo mismo que los valores. Los objetivos se alcanzan o no y son sustituidos por otros nuevos, mientras que los valores permanecen subyacentes durante los procesos, no teniendo nunca un punto final. La salud biomédica, y cuando me refiero a la salud siempre pondré la postilla de salud biomédica, porque la salud es un concepto psico-biosocial. Es decir, para estar sanos no solamente tenemos que tener el cuerpo en condiciones correctas, sino también tenemos que tener la sensación de bienestar y tenemos que estar bien integrados en nuestro ámbito social. Es el concepto de salud psico-biosocial. Pero aquí, cuando hablamos de salud, ahora nos vamos a referir concretamente a la salud médica, la salud del cuerpo, la salud que entendemos todos en el mundo sanitario como la salud clásica. La salud biomédica puede ser un objetivo, pero no puede ser un valor. La salud es un evento circunstancial que favorece el bienestar vital. Es más fácil estar bien sano que no sano, pero no es imprescindible. Será un objetivo mantenerse en un estado de salud el mayor tiempo posible, pero dado que la salud inevitablemente se va a perder, simplemente por el ciclo normal de la vida, el envejecimiento, nuestro cuerpo se va a ir deteriorando, con lo cual la salud, que podemos disfrutar de ella, pues aquellos que tienen la suerte de poder hacerlo a los 20 años, a los 30 años, evidentemente con el paso de los años vamos a ir viendo cómo se pierde. Luego, la salud no puede ser nunca un objetivo vital, no puede ser un valor. La salud es algo deseable y que cuando se tiene hay que disfrutar, pero cuando se pierde, pues también hay que seguir viviendo con esta carencia e intentando llevar una vida lo más feliz posible. La salud es un estado circunstancial que favorece el bienestar, pero no es el objetivo de la vida ni es exclusivamente necesaria su tenencia para poder llevar una vida plena y satisfecha. Hacer esfuerzos se justifica sobre los valores. Los objetivos son pasos intermedios. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes muy ilustrativas. Por ejemplo, querer viajar a Roma sería una meta o un valor. Una vez has viajado a Roma, has cumplido con la meta y se acaba ese objetivo. Sin embargo, cuando uno tiene como valor viajar, por mucho que viaje, nunca acabará de satisfacer ese valor. Los valores no se acaban en sí mismos, mantienen continuamente la motivación, y eso es lo importante de los valores. Una vez la enfermedad se ha instalado en nuestras vidas y mientras ponemos en marcha el proceso terapéutico para mitigar la enfermedad o para paliarla, tenemos que afrontar
esfuerzos en todos los ámbitos, no solamente en aquellos vinculados con la salud. Es decir, cuando estamos enfermos, no solamente tenemos que hacer un esfuerzo para seguir ser adherentes a un tratamiento más o menos complejo farmacoterapéutico. Tenemos que también hacer esfuerzos para cambiar nuestros hábitos higiénico-dietéticos o en nuestro ámbito social también tenemos que hacer una serie de ajustes importantes que van a condicionar nuestro bienestar. Los esfuerzos por seguir aquello que la medicina nos indica para mejorar la salud perdida, requieren voluntad de acción y esa voluntad requiere motivación. Las personas conseguimos que se active en nosotros la motivación cuando establecemos o tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas y sobre todo fundamentalmente nuestros valores. Pero ¿cuáles son los valores de las personas? Lo que las personas consideran valioso es lo que ellas valoran, sin juicio posible por terceros. O sea, solamente la persona sabe cuáles son sus valores. Nosotros no se lo podemos decir. Quiero estar sano, quiero sentirme feliz. Son objetivos, pueden ser alcanzados. Un sentimiento no es un proceso continuo, es algo transitorio, no es un valor. Tenemos que tener claro que las metas se alcanzan, los valores se viven. Para ayudar a que afloren los valores de las personas, la mejor estrategia es preguntando. Si preguntamos de manera directa, es muy probable que las respuestas apunten a objetivos y no a valores. Sin embargo, si seguimos preguntando, acabarán por surgir los valores. A la pregunta, ¿qué te gustaría alcanzar con el tratamiento? Pueden surgir respuestas objetivo como dejar de tener crisis de migraña, dejar de tener dolor abdominal, dejar de tener dolor, poder dormir, y así un sinfín de respuestas de primer nivel. La siguiente pregunta podría ser del tipo, ¿y si consiguieras ese objetivo, qué cambiarías en tu forma de actuar? ¿Qué cambiaría en tu forma de relacionarte con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos? ¿Qué cambios se producirían en tu forma de sentir y de pensar? Fijaros que estas preguntas están abriendo la puerta a que la persona, cuando te responde, se responde a sí misma. Y voy a poneros un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que hacemos la pregunta a una persona que tiene crisis de migraña y que de repente, bueno, pues ha disminuido esta crisis de migraña o que tiene artritis reumatoide, tiene dolor, tiene inflamación y que gracias a los tratamientos ha disminuido su nivel de dolor o su nivel de inflamación, pero no ha desaparecido. Nosotros le podríamos preguntar, por ejemplo, si desapareciera esta noche de golpe la enfermedad, la artritis reumatoide, ¿cómo lo notarían tus familiares y tus allegados? Y la persona podría decir, uy, pues lo notarían porque por la mañana, mientras desayuno, pues estaría más contenta, estaría más contento, estaría más comunicativo, sonreiría más. Y podemos preguntarle en ese caso, ¿y la artritis reumatoide te impide sonreír? ¿Te impide hablar? ¿Te impide estar simpática? Dice, bueno, es que realmente no me apetece, porque el dolor y la inflamación es que me quita las ganas de actuar así. Ya, pero podrías actuar así. Sí, podría actuar así. Bueno, pues ¿por qué no lo intentas? Es decir, hay muchos aspectos de la enfermedad, muchos aspectos que nos hacen la vida más desagradable que realmente está en nuestras manos poder gestionar. Es decir, hay cosas que dejamos de hacer, placeres que dejamos de sentir porque la enfermedad nos desmotiva, la enfermedad, la situación patológica nos hace más difícil disfrutar de este tipo de cosas, pero no nos lo impide. Y es importante ayudar a las personas a que se focalicen en este tipo de información para que corrijan y aprendan a vivir la parte buena que todavía le queda en su vida, aunque tenga una enfermedad crónica. Los ámbitos donde se revelan los valores pues son la familia, las amistades, el trabajo, los estudios, el aprender, el afán por conocer. El que tiene ese valor es inagotable. Podemos estar toda nuestra vida aprendiendo sin parar. Si eso es un disfrute y un valor para nosotros, pues tenemos muchísima suerte porque es inagotable. El ocio, la vida social, el deporte y la naturaleza, la salud y el cuerpo, entre otros. Averigüemos cuáles son los valores de las personas y no solamente averigüémoslo nosotros, sino ayudémosle a ellos, a ellas, a que también ellos lo descubran, porque esos valores son los que van a ayudar a que su vida sea percibida como una vida bien vivida. Las personas generamos conocimiento a través de nuestras vivencias, conjugando en el proceso la información
que proviene de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras conductas. Aquí tenemos los 3 vasitos de las conductas, emociones y los pensamientos. Ya decíamos que las personas percibimos la realidad a través de estos 3 elementos y que todos nosotros, la vivencia al final acaba siendo uno, pero uno que está dividido en sus 3 partes: pensamientos, sentimientos y conductas. Y eso hay que tenerlo, como profesionales de la salud que somos, hay que tenerlo muy presente, que cuando hablemos con las personas, no me gusta llamarlas pacientes, hablemos con las personas que están compartiendo su vida con una enfermedad ajena a ellos, es algo que ha venido y se ha instalado. Cuando hablemos con ellos hay que tener siempre presente que aunque los vemos como una persona en un todo, hay 3 componentes que no debemos de olvidarnos que están ahí, que son lo que piensa esa persona de la enfermedad, lo que siente asociado a la enfermedad que está padeciendo y luego las conductas que está realizando vinculada con la enfermedad, con el tratamiento, etc. No centrarnos solamente en la parte de la conducta, es decir, no centrarnos en tiene usted que cumplir el tratamiento, tiene usted que ser adherente. Hay que también profundizar, hay que dejar que se expresen en los pensamientos que tiene esa persona y los sentimientos que está teniendo esa persona vinculados con la enfermedad, porque pensamientos y emociones van a condicionar mucho luego las conductas de cada uno de nosotros. Cada experiencia vital ha sido acompañada de determinados pensamientos, emociones y comportamientos o conductas. Y eso, como lo de experiencias vitales, ha sido un generador de significados que han ayudado a construir tanto nuestra propia autoimagen como todo el sistema personal de creencias y esquemas mentales que vamos creando a lo largo de nuestra vida y que nos van acompañando y que luego es muy difícil de cambiar. No imposible, pero sí difícil. Y muchas veces cuando aparece un elemento distorsionador nuevo, como puede ser una enfermedad que aparece pues a partir de los 30 años, a partir de los 40 años, evidentemente cuando ya tenemos unos esquemas vitales ya muy consolidados a lo largo de nuestro proceso vital previo, es muy difícil, es complicado que la persona consiga adaptarse a esa nueva circunstancia en todos los aspectos. Y eso hay que tenerlo muy presente en los profesionales de la salud y debemos de saber, debemos de tener las técnicas adecuadas para poder ayudar a la persona en este nuevo proceso de adaptación. Este acumulado vital nos permite entender la vida y sus reglas de una manera personalizada. Cada uno de nosotros interpreta el porqué de las cosas a su manera propia y personal. También de forma personalizada entendemos el mejor modo para hacer las cosas para que el futuro mejore, aunque podemos equivocarnos. Los esquemas mentales nos dificultan los nuevos datos de una forma objetiva, siendo más habitual que los nuevos problemas sean afrontados con viejas estrategias que funcionaron en circunstancias anteriores. Estoy queriendo decir con esto que muchas veces los esquemas mentales, los esquemas personales que ya hemos elaborado en la etapa previa a la enfermedad, los vamos a volver a utilizar para afrontar esta nueva circunstancia y a veces no son los más adecuados o los más correctos. Funcionaron anteriormente y ahora puede que ya no sean los más correctos. Y como estos esquemas los tenemos tan arraigados, es muy probable que nos cueste mucho volver a buscar o encontrar nuevas alternativas que sean más eficientes. La rigidez en nuestra forma de percibir las cosas de la vida suele ser un obstáculo para acometer nuevos retos y problemas de una manera creativa. Esta forma de repetir comportamientos o maneras de pensar y sentir se denomina estrategias de más de lo mismo. Y esto es uno de los problemas que tenemos las personas, que cuando no tenemos capacidad para utilizar nuevos recursos, nuevos enfoques para afrontar nuestras circunstancias hostiles, como sería el caso de una enfermedad crónica, cuya palabra ya te indica, crónica es que te va a acompañar el resto de tu vida. Como digo, cuando ya no tenemos esa capacidad ágil, ahí podemos recurrir, o el profesional de la salud puede ser una ayuda inestimable para abrir el espectro de posibilidades y ayudarnos a enfocar o buscar nuevas formas de afrontamiento que sean mucho más adaptativas a esta nueva circunstancia que es la enfermedad crónica. La enfermedad crónica de alto impacto es un estresor de alta intensidad que pone a prueba tanto nuestro sistema de creencias como nuestras estrategias de afrontamiento. Cuando nos comunicamos con una persona que padece una enfermedad crónica, es muy importante clarificar algunos aspectos clave de su sistema de creencias
y en todo caso ayudar a reconducir las que sean menos adaptativas. Fijaros, la pregunta de cortesía, ¿qué te cuentas?, resume de una manera gráfica lo descrito anteriormente. En este sentido, cuando nos comunicamos con las personas afectadas por enfermedades crónicas, podemos comprobar cómo la narrativa de su enfermedad puede ocupar todo el espacio de la narrativa vital. ¿De qué te cuentas? Todos sabemos que hay muchas personas que cuando le preguntamos ¿qué te cuentas?, y tiene una enfermedad, toda su narrativa es vinculada con la enfermedad. Ya no deja espacio a zonas de placer en su propia vida personal. La enfermedad como problema invade la vida de las personas, no dejando resquicio para el placer, la alegría o el bienestar. Cuando se produce este fenómeno, podemos etiquetarlo como de narrativa saturada de problema. Todos conocemos a alguna persona que es así, le preguntas cómo estás y automáticamente todo lo que te va a contar va vinculado con un aspecto de su vida, que es el de la enfermedad. Eso también es un papel del profesional de la salud, del farmacéutico, en este caso, pues de intentar ayudar a las personas a que vean el resto de su vida ese que queda tapado por la narrativa saturada de problemas. ¿Qué hace que nuestra vida merezca la pena de ser vivida? Pensemos que tanto la terapéutica farmacológica como los cambios higiénico-dietéticos van a suponer un esfuerzo importante para las personas. Hacer esfuerzos y mantenerlos en el tiempo, con fidelización, requiere no solo de un objetivo concreto, sino de unos valores subyacentes con lo que tiene que estar vinculado el esfuerzo a realizar. La respuesta a la pregunta ¿qué hace que nuestra vida merezca la pena de ser vivida?, nos va a desvelar aquellas cosas que valoramos en nuestra vida. La respuesta a esta pregunta la deben descubrir el propio paciente, no se la podemos decir nosotros. Por ejemplo, una pregunta que se le podría hacer, que le hacemos, de hecho nosotros muchas veces a los pacientes, en pacientes externos. Imagínate que tienes 80 años y mientras miras atrás para ver la vida tal y como es hoy, ¿cómo acabarías las frases siguientes? Pasé demasiado tiempo preocupándome por... Y una persona podría decir, pasé demasiado tiempo preocupándome por lo que podría ocurrir con mi enfermedad en un futuro y me olvidé de estar viviendo los momentos presentes en los que me encontraba muchísimo mejor. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué harías? Pues yo me imagino con 80 años y digo, pues si yo ahora pudiera volver a la edad que tengo ahora, con la enfermedad que tengo ahora, pues yo aprovecharía las capacidades que tenía en esos momentos para poder hacer una serie de cosas que me suponían pues, placer y bienestar. ¿Qué le recomendarías a una persona querida que estuviera en tu situación? Yo tengo pues, esclerosis múltiple, recurrente remitente, y de repente pues, yo tengo que dar un consejo a una persona que se la acaban de diagnosticar. Pues desde mi visión, en este caso ya objetiva, no subjetiva, podría decirle, mira, esta enfermedad es así, pero hay momentos de remisión en los cuales tienes que aprovechar y tienes que disfrutar del momento de bienestar, además sabiendo que la relajación y la falta de estrés va a hacer que los próximos posibles brotes, pues tarden en aparecer o sean menos importantes. Ese tipo de respuesta que te está dando el paciente a ti sobre qué recomendación le daría a un conocido o amigo, se la está dando a sí mismo. ¿Cómo notarías tú, tus familiares y amigos que ha desaparecido de repente la enfermedad que padeces? Es una pregunta muy interesante. Y otra también muy interesante, muy útil, que nosotros la utilizamos muchísimo. ¿Cómo te darías cuenta que has mejorado? Esta es una pregunta muy interesante, porque muchas veces la mejoría que conlleva el tratamiento farmacológico es tangible, pero no es absoluta. Es decir, se producen mejorías porcentuales en la sintomatología de la enfermedad. Es importante que la persona tenga capacidad para percibir esa mejoría, si no, evidentemente, no la va a hacer suya, no la va a percibir. Es muy importante. Entonces, preguntarles, ¿cómo notarías que has mejorado con la enfermedad gracias al tratamiento? Y que comprobemos que esa persona tiene esa capacidad, evidentemente. La enfermedad crónica se percibe como una distorsión de la vida normal que debería de desaparecer. Y en ello estamos, con la colaboración de la medicina y la farmacología, pero muchas veces hay que aprender a llevar una vida saludable en convivencia con una enfermedad médica que ha disminuido en su intensidad como resultado del tratamiento, pero que no ha desaparecido.
sea, la diabetes mellitus tipo 1 podemos tratarla con insulina, con diferentes antidiabéticos, pero la enfermedad no va a desaparecer, a no ser que vengan unos CAR-T o nuevas terapias de futuro. En estos momentos, cuando tienes ese diagnóstico, has de aprender a convivir con esa enfermedad. La puedes tener más controlada, menos controlada, etc. Así que tenemos claro es que hay que establecer hay que tener claro cuáles son los valores vitales de esa persona para que el esfuerzo que tiene que hacer en el control de la enfermedad estén vinculados y estén justificados por sus objetivos personales. En el caso de muchas patologías, el estrés es un desencadenante y un agravante de la situación. Por ejemplo, enfermedades como la psoriasis, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el estrés. Todos los pacientes saben que el estrés es un desencadenante. Todos son capaces de asociar las crisis con algún evento vital que les ha producido algún tipo de estrés. Entonces, esta información también es muy importante y es muy importante enseñar a las personas a intentar disminuir su nivel de preocupación, su nivel de ansiedad mediante técnicas que ya hemos comentado en algún capítulo anterior, para que disminuya la probabilidad de aparecer nuevos brotes de cada una de estas enfermedades que tienen un componente psicosomático tan importante. Ansiedad, tristeza, preocupación, depresión pueden empeorar tanto la situación clínica como la percepción de la persona sobre su propia situación. Estar preocupado por la enfermedad puede generar un estado de hipervigilancia y un sesgo atencional hacia lo negativo de nuestra situación. Aceptar la enfermedad es un paso muy importante en la mejora de nuestra situación clínica. Aceptar la enfermedad no es rendirse, es una decisión valiente hacia vivir una vida que merece la pena ser vivida. Aceptar la situación es una decisión que se dirige a abrazar la vida. Esta es una frase muy bonita, porque hay veces que muchas veces en el rechazo de aceptar que la situación nos está pudiendo, o la que la consideramos absolutamente nefasta y que, terrible, que es imposible vivir con esta inflamación y con este dolor, es decir, acepta que esto es así, decir, no, esto es una rendición. No, no es una rendición. Hay que enfocarlo como que aceptar que eso es lo que hay, es abrirse a abrazar la vida y a volver a vivirla con placer, asumiendo las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos por culpa de una enfermedad. Y en este sentido los valores son fundamentales porque abrazamos la vida cuando la vivimos de acuerdo con ellos. El sesgo atencional se produce cuando prestamos atención preferente a una parte de la vivencia. Podemos ayudar a las personas a abrir su espectro de percepción que valoren en su justa medida la situación con la enfermedad. Por ejemplo, en la consulta externa, en vez de preguntarles ¿qué tal, cómo te encuentras?, hacer la pregunta ¿qué tal, cómo te encuentras?, lo que hace es permitirle que vuelva a evocar la parte mala de su propia narrativa. Otra forma de hacer la pregunta sería la siguiente: ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué ha mejorado en tu vida desde la última visita? Esta pregunta lo que incita a la persona a que se focalice en la parte buena de su vida, no solamente en la narrativa asociada con la enfermedad, sino también a la otra parte de la vida que no está invadida por la enfermedad y que es su zona de placer. Otra pregunta que podemos hacer, también muy evocadora: ¿qué has hecho desde tu última visita para mejorar? Hacer la prueba en pacientes externos. ¿Qué has hecho desde tu última visita para mejorar? ¿En qué has mejorado en el último mes desde la última vez que viniste? Son preguntas que hacen que la persona, cuando las responda, se responda a sí misma y sea consciente de que a lo mejor no está haciendo nada o que realmente no ha estado atento a aquella parte positiva de su vida que le produce placer. Es una invitación a reenfocar su atención hacia los eventos positivos y dejar digamos, impedir que la enfermedad sature todo el contenido de su propia vida. Si en la consulta la persona nos dijera algo como: pues tengo 7 o 8 crisis al mes, pero cuando no tengo crisis aprovecho el tiempo para disfrutar de lo que me gusta. Si le preguntáramos a esa persona qué es eso que le gusta, su respuesta estaría vinculada con sus valores. Lógicamente, una persona que nos respondiera así: tengo 7 o 8 crisis al mes, pero cuando no tengo crisis aprovecho el tiempo para disfrutar de lo que me gusta, es una persona que está muy bien adaptada.
posiblemente con esta persona no tendríamos que hacer ningún tipo de intervención o de ayuda a este respecto. Vemos cómo se adapta, asume y aprovecha el tiempo de no enfermedad, de no situación patológica, para disfrutar de la vida. Si le preguntamos a esta persona qué es lo que le gusta, evidentemente nos va a hablar de sus valores. Pues podría contestar: aprovecho para hacer los deberes o jugar con mis hijos. Nos estaría diciendo que sus valores son valores familiares. Aprovecho para estar tranquila, leer o escuchar música. Nos está diciendo que sus valores se basan precisamente en la tranquilidad y en el sosiego. Y estos valores son los que luego tendremos que utilizar en nuestra conversación como objetivo terapéutico de nuestra terapéutica. Si hacemos estos tratamientos y lo hacemos bien, podrás disfrutar de tranquilidad y sosiego. En este escenario, la intervención potenciadora de la adherencia debería de justificarse no tanto sobre el posible hecho de tener menos crisis, sino sobre el posible hecho de poder tener más tiempo de sosiego o tiempo para disfrutar de tus hijos. Es decir, la estrategia se tiene que vincular con aquello que la persona considera valioso, no con nuestros objetivos terapéuticos nuestros. No es un objetivo conseguir que la alfa-1 antitripsina esté en un rango terapéutico. Será el objetivo terapéutico, pero no es el de la persona. Entonces hay que acostumbrarse a, cuando hablemos con las personas, y repito que no me gusta utilizar la palabra pacientes, hablar con su lenguaje y hablar con lo que ellas consideran de valor en su vida. Siguiendo con el mismo ejemplo, preguntándole a la persona por cuánto ha disfrutado de sus hijos el mes anterior. Es decir, si la persona te está diciendo que cuando no tiene crisis aprovecha para disfrutar de sus hijos, en la siguiente consulta podría decir: bueno, el mes pasado, ¿qué tal? ¿Has disfrutado mucho de tus hijos? Estaríamos hablando de un lenguaje de valores. Imaginemos con este argumento qué ocurriría si le hiciéramos a la persona enferma preguntas del tipo: ¿qué tiene aún tu vida de bueno que no te gustaría perder por culpa de la migraña? Que, por cierto, una pregunta también muy interesante previa es hacer que las personas verbalicen qué es lo que han perdido en su vida por culpa de la enfermedad. Es importante verbalizarlo, y además en toda su intensidad, en todos los aspectos. Dime, la artritis reumatoide, desde que se instaló en tu vida, ¿qué notas tú que te ha perjudicado? ¿En qué ámbitos te ha perjudicado? ¿Tu ámbito social, tu ámbito sexual, tu ámbito deportivo, tu ámbito de felicidad y diversión? Verbalízalo. Es importante que las personas sean conscientes del daño real que le está produciendo la enfermedad en todos sus ámbitos. Y esto no es mortificador, esto es racionalizador. Y luego, a partir de ahí, podemos hacer la pregunta: ¿y qué hay de bueno en tu vida que no te gustaría perder por culpa de la enfermedad? Eso es muy importante, porque eso también ayuda a que la persona se focalice en la parte buena que aún le queda y le enseña o le induce a apreciar la parte buena de su vida. ¿Cómo notarían tus amigos y familiares que este nuevo medicamento ha sido efectivo, aunque no desaparezcan del todo las crisis? La persona podría decir la parte positiva, que es lo que ella entiende que es la consecuencia vinculada con la parte importante de su vida, que es capaz de sentir vinculado con la mejoría. Y esto también es muy importante. ¿Cómo crees que impactará en tu vida personal que este nuevo medicamento funcione realmente? ¿Con qué te conformarías? ¿Cómo lo notarás? Esa pregunta, ¿cómo notarás que has mejorado?, es también una pregunta clave. Bien, estamos a punto de acabar. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, pero bueno, es ilustrativo de lo que estamos comentando. Por ejemplo, en este caso, una paciente que está con el profesional de la salud y, bueno, le dice a la paciente: a mí lo que más me gusta es pasear por el río charlando con mis amigas. Y el profesional de la salud le puede decir: pues con este tratamiento tendrás unas transaminasas perfectas. Esto, como vemos, es un diálogo de besugos, es decir, la persona le está expresando cuáles son sus valores, qué es lo que ella considera importante en su vida, y el profesional de la salud, en este caso, está haciendo referencia a unos niveles de transaminasas que es a lo mejor su objetivo terapéutico en el contexto de una hepatopatía, pero evidentemente son dos lenguajes que no están sincronizados. Aquí tendríamos el ejemplo modificado. Dice: a mí lo que más me gusta es pasear por el río charlando con mis amigas. Y entonces el profesional de la salud, que ya está formado y alineado con los valores de la persona, te contesta: con este tratamiento podrás pasear y charlar con tus amigas todo lo que tú quieras. Es decir, ella está evocándole un resultado del tratamiento que realmente está alineado con lo que la persona valora. Esto conseguirá que la persona se motive
para hacer lo que tenga que hacer para conseguir el objetivo que es su objetivo vital, que en este caso lo hemos puesto muy sencillo, de pasear por el río charlando con mis amigas. Y voy a acabar con esta diapositiva. Aquí tenemos una viñeta de Charlie y Snoopy en el que dice Charlie o Carlitos: un día nos vamos a morir, Snoopy, cierto Charlie, pero los otros días no. Entonces, evidentemente, hace un poco referencia a lo que ocurre con la narrativa saturada de problemas que tienen muchos enfermos crónicos. Si tú te focalizas exclusivamente en el día que nos vamos a morir, evidentemente te estás perdiendo todo el resto de días en los cuales no nos vamos a morir, que son los días de nuestra vida que tenemos que aprovechar para que sea una vida plena y feliz. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por vuestra atención.